Hubo un tiempo en que su voz llenaba estadios, sus rostros aparecían en cada televisión y sus nombres estaban en la boca de toda América Latina. Cantaban, actuaban, hacían reír o llorar al público. Eran ídolos, ganaban fortunas, viajaban en avión privado, dormían en hoteles de 5 estrellas. Pero el tiempo, los vicios, la mala suerte o simplemente la vida les dieron la vuelta. Hoy, muchos de aquellos artistas que movieron multitudes viven en el silencio, en la pobreza o en el olvido. Algunos enfrentan enfermedades, otros perdieron su casa, su familia o hasta su memoria. Y unos pocos terminaron literalmente en la calle. En este video conoceremos las historias más duras y sorprendentes de 5 grandes figuras de los años 90. Artistas que pasaron del lujo a la miseria, del aplauso al abandono. Historias reales, humanas y dolorosas que nos recuerdan que detrás del brillo del espectáculo también existe la soledad. Y empezamos con una mujer que lo tuvo todo: fama, fortuna y una voz que enamoró a millones, pero que hoy vive rodeada de recuerdos, lejos de los escenarios. Esta es la historia de Perla. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales que conmueven, sorprenden y hacen reflexionar. Hubo una época en la que el nombre de Perla sonaba en todas partes. Nacida en Paraguay, conquistó el corazón del público brasileño y luego de toda América Latina con su voz dulce y su acento inconfundible. Con canciones como Fernando, Comienza a amanecer y Pequenina, se convirtió en un fenómeno de masas. En los años 70 y 80, Perla era una estrella completa. Discos de oro, giras internacionales y una agenda repleta de presentaciones. Vendió más de 10 millones de copias, llenó teatros y hasta los más grandes empresarios de la música querían tenerla en su catálogo. Su sonrisa iluminaba la televisión y su estilo romántico la hizo la voz de toda una generación. Durante años vivió rodeada de lujos, vestidos brillantes, hoteles de 5 estrellas y entrevistas sin fin. Era la reina de la música latina. Pero con el paso del tiempo, la industria cambió y Perla fue quedando atrás. Las nuevas modas, los nuevos sonidos y la falta de apoyo la empujaron poco a poco al silencio. Los contratos se acabaron, las giras se hicieron más cortas y el dinero comenzó a faltar. En entrevistas recientes, la artista ha confesado con tristeza: enriquecí a muchos empresarios, pero a mí ya no me queda nada. Hoy, Perla vive sola en una casa humilde en Sao Paulo, Brasil. Pasa los días cuidando sus plantas y sus animales, rodeada de recuerdos de lo que fue su época dorada, sin los brillos de antes, sin las luces del escenario, pero con la misma voz, aunque ya no cante frente a multitudes. Dicen que la fama es como un viento cálido, un día te acaricia y al otro desaparece. Y para Perla, aquel viento se apagó hace mucho. Su historia marca el inicio de una cadena de caídas que golpearon a toda una generación de ídolos. Y el siguiente nombre fue, quizá, el más trágico de todos. Un hombre que fue llamado el cantante de los cantantes y que terminó viviendo su propia canción, Héctor Lavoe. En los barrios latinos de Nueva York, su voz era sinónimo de fiesta, de orgullo, de identidad. Héctor Lavoe, nacido en Puerto Rico, fue mucho más que un cantante. Fue el alma de toda una generación salsera. Con su talento natural, carisma y ese timbre inconfundible, se ganó el título de el cantante de los cantantes. A finales de los años 60, se unió al trombonista Willy Colón y juntos revolucionaron la música latina. Sus discos, La Gran Fuga, Asalto Navideño, El Malo, marcaron época. En los 70, Lavoe llenaba auditorios, viajaba por el mundo y vivía rodeado de lujos, mujeres y fama. Era el hombre más querido de la salsa. Pero detrás del ritmo y las luces, la vida de Lavoe se desmoronaba. En poco tiempo perdió a su hijo, a su suegra y a varios amigos cercanos. Sufrió un incendio en su apartamento, quedó herido y para calmar el dolor cayó en la heroína. Las fiestas, la fama, el dinero, todo se mezcló con una adicción que pronto lo consumiría por completo. A mediados de los 80, su salud se deterioró aún más. Contrajo VIH por el uso de jeringas. Y aunque intentó seguir cantando, ya no era el mismo. Su cuerpo se debilitaba, su voz se apagaba y su mente estaba llena de sombras.
Promotores sin escrúpulos seguían contratándolo, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie, solo para aprovechar su nombre. El público que alguna vez lo ovacionó, ahora lo veía con pena. En 1988, desesperado, Lavoe intentó quitarse la vida lanzándose desde un edificio en San Juan. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido. A partir de entonces, vivió prácticamente recluido, enfermo y en la ruina. El hombre que había hecho bailar al mundo terminó sus días solo, en una cama de hospital, en Nueva York. El 29 de junio de 1993, Héctor Lavoe falleció a los 46 años. No dejó grandes fortunas ni propiedades, solo un legado musical inmenso y una historia trágica que parecía escrita en una de sus canciones. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y mientras el eco de su voz aún suena en cada barrio latino, su historia nos recuerda que el talento sin control puede volverse una maldición. El siguiente caso también habla de un ídolo de multitudes, un hombre que rompió récords, vendió millones de discos y fue adorado por el pueblo mexicano, pero que terminó ciego, enfermo y casi en la miseria. Es la historia de Rigo Tobar. En los años 70 y 80, Rigo Tobar era una verdadera leyenda viva. Sus conciertos eran tan multitudinarios que la prensa lo llamó el ídolo de las multitudes. Era el artista que hizo bailar a todo México, mezclando cumbia, rock y romanticismo con un estilo que nadie había escuchado antes, con canciones como Oh, qué gusto de volverte a ver, Ve el Sirenito y Perdóname mi amor. Rigo conquistó las listas de éxitos y los corazones del público. Vendió más de 30 millones de discos, rompió récords de asistencia y vivió un momento que ningún otro músico mexicano había alcanzado. En 1981, más de 350,000 personas asistieron a su concierto en Monterrey. Ni los políticos ni las estrellas internacionales habían logrado algo así. Rigo era un fenómeno. Vivía rodeado de lujos, autos, mujeres y fama. Tenía todo lo que cualquiera podría soñar: dinero, reconocimiento y una legión de fans que lo adoraban. Pero detrás de las luces y los aplausos había una historia de dolor. En 1974 perdió a su madre y una década más tarde, su hermano Everardo, quien además era su representante, murió en el terremoto de 1985. A partir de entonces, Rigo entró en una profunda depresión. Empezó a consumir alcohol y medicamentos mientras su salud se deterioraba. Y lo peor estaba por venir. Fue diagnosticado con retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que lo dejó casi ciego. Intentó tratamientos en Londres y Cuba, gastando fortunas para intentar recuperar la vista, pero nada funcionó. Poco después también sufrió de diabetes y vitiligo. El hombre que llenaba estadios comenzó a desaparecer lentamente de los escenarios. Su voz seguía siendo la misma, pero su cuerpo ya no respondía. En 1995 decidió retirarse definitivamente, cansado y enfermo, dejando atrás el brillo de los reflectores y la vida de lujo que alguna vez tuvo. En sus últimos años, Rigo vivió en el silencio, rodeado solo de unos pocos familiares y cuidadores. Ya no quedaban conciertos, ni giras, ni cámaras. El 27 de marzo de 2005 murió a los 58 años, víctima de un paro cardíaco derivado de insuficiencia renal. Sus cenizas fueron esparcidas en las playas de Matamoros, su tierra natal. Y así terminó la vida de un hombre que conoció la gloria absoluta y también la más profunda soledad. Dicen que Rigo Tobar fue un artista del pueblo, y es cierto, pero el pueblo no siempre estuvo ahí cuando él más lo necesitó. Y si la historia de Rigo duele por su tristeza, la siguiente es aún más dura, porque nuestro próximo protagonista no solo perdió su fortuna, sino que también terminó viviendo literalmente en la calle, de galán de telenovelas, a dormir en las aceras. Esta es la historia de Carlos Peniche. Durante los años 90, Carlos Peniche era uno de los rostros jóvenes más prometedores de la televisión mexicana. Sobrino del reconocido actor Arturo Peniche y miembro de una familia artística, Carlos parecía tenerlo todo: talento, carisma y una carrera en ascenso. Participó en telenovelas populares como María Mercedes y Mi querida Isabel, convirtiéndose en el típico galán que hacía suspirar al público. Vivía bien, tenía contratos con Televisa y disfrutaba de la fama, pero el brillo de su carrera se apagó tan rápido como había empezado.
Todo cambió cuando, a finales de los 90, Carlos denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte de un productor durante las grabaciones de una novela. Lejos de recibir apoyo, fue castigado. Televisa lo vetó y dejó de contratarlo. De un día para otro, se quedó sin trabajo, sin respaldo y sin ingresos. A la caída profesional se sumó una crisis personal. El divorcio y la depresión lo empujaron al alcohol y con el tiempo perdió todo lo que tenía. En 2017, la prensa lo mostró en una de las imágenes más impactantes del espectáculo mexicano. Carlos Peniche, aquel galán de la televisión, viviendo en la calle, durmiendo en la acera, comiendo de los restos que encontraba. El propio actor confesó que pasó 3 años viviendo como indigente, completamente solo, sin familia ni amigos que lo ayudaran. Viví en la oscuridad total, dijo en una entrevista. Tenía que dormir donde podía, a veces junto a los perros callejeros, porque al menos ellos no me juzgaban. Su caso generó conmoción y vergüenza en el medio artístico. ¿Cómo un actor tan conocido había terminado así? La respuesta estaba en una combinación de abandono, vetos y adicciones. Pero, como en toda historia dura, también hubo redención. Con la ayuda de algunas personas y su propia fuerza de voluntad, Carlos logró rehabilitarse. Se alejó del alcohol, retomó el contacto con su familia y hoy dedica su vida a ayudar a otros. Trabaja en proyectos sociales que apoyan a personas en situación de calle y aunque ya no vive del glamour de la televisión, ha recuperado algo mucho más valioso, la dignidad. Dejó de ser una historia de morbo para convertirse en un ejemplo de superación. Sin embargo, no todos tuvieron esa oportunidad. La próxima historia es la de una mujer que también formó parte del mundo de las telenovelas mexicanas, que fue famosa, querida y temida en la pantalla, pero que terminó en soledad, enferma y viviendo dentro de su propio coche. Así fue la trágica historia de Renata Flores. Durante décadas, Renata Flores fue uno de esos rostros que el público mexicano no podía olvidar. Quizá no siempre recordaban su nombre, pero sí su mirada, su voz y sobre todo, sus personajes. Era la actriz que todos amaban odiar, la villana de telenovelas clásicas como Rosa Salvaje, Vivan los niños o Rebelde. Su presencia llenaba la pantalla y su talento la convirtió en una figura constante de la televisión. Durante los años 80 y 90, Renata gozaba de estabilidad y prestigio. Tenía trabajo continuo, reconocimiento y una vida tranquila. Sin embargo, con el paso del tiempo, las oportunidades fueron desapareciendo. Las nuevas generaciones de actores llegaron, las productoras cambiaron y poco a poco, Renata fue quedando al margen. Su última aparición en televisión fue en 2013 y después, el silencio. Nadie sabía de ella. Hasta que, años más tarde, una noticia estremeció a México. Renata Flores estaba viviendo dentro de su coche, estacionado en una calle de la Ciudad de México. Vecinos contaron que dormía acompañada solo por sus perros y que sobrevivía con lo poco que tenía. No pedía dinero, no se quejaba. Simplemente vivía ahí, invisible, olvidada. Una actriz que había interpretado personajes poderosos, reducida a una realidad de abandono y pobreza extrema. Cuando la noticia se hizo pública, actores y compañeros de Televisa se movilizaron. Gracias a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, Renata fue rescatada de las calles y trasladada a la Casa del Actor, un asilo destinado a artistas mayores en situación vulnerable. Allí recibió atención médica y un techo digno, pero su salud ya estaba muy deteriorada. En 2024, a los 76 años, Renata Flores falleció víctima de cáncer de pulmón. Fue cremada y aunque no hubo homenajes multitudinarios, su partida conmovió profundamente a quienes conocían su historia. Renata no murió olvidada del todo. Su caso sirvió para abrir los ojos del público, que detrás del brillo de las novelas hay artistas que terminan solos, sin dinero, sin familia, dependiendo de la caridad de colegas o instituciones, porque el éxito no siempre garantiza una vejez tranquila, y a veces las villanas de la ficción son las verdaderas víctimas de la vida real. Y con esta historia cerramos el recorrido por 5 vidas marcadas por la fama, la gloria y la caída, de ídolos, galanes y voces inolvidables que un día fueron aplaudidos y después olvidados. 5 nombres, 5 destinos: Perla, Héctor Lavoe, Rigo Tobar, Carlos Peniche y Renata Flores.
Todos ellos tuvieron el mismo brillo alguna vez. Fueron admirados, seguidos, aplaudidos, llenaron estadios, encabezaron telenovelas, hicieron cantar y llorar a millones. Y sin embargo, con el paso de los años, la fama se desvaneció. Algunos terminaron solos, otros enfermos o en la pobreza. Y unos pocos lograron levantarse otra vez. Pero todos compartieron una misma verdad. El éxito es efímero y la vida real no perdona los descuidos. La industria del entretenimiento los convirtió en ídolos y después simplemente los olvidó. Detrás de cada aplauso hubo un ser humano con miedos, errores y fragilidad. Y aunque el público muchas veces solo ve el brillo, lo que queda cuando las luces se apagan son las consecuencias. Estas historias no son solo tristes, también son advertencias. Nos recuerdan que la fama no dura para siempre y que incluso los más grandes pueden caer, porque al final todos somos iguales, carne, hueso y memoria. Si te conmovieron estas historias, suscríbete al canal y comparte este video. Así más personas conocerán las verdaderas caras detrás del mito. Nos vemos en el próximo episodio con más historias reales, intensas y humanas, porque detrás de cada estrella siempre hay una sombra que contar.